tema de hoy es bautizados en Espíritu Santo y fuego. Dile, vamos, ayúdame a predicar. Quiero que todo el mundo esté activo, todo el mundo atendiendo la palabra, todos estén anotando, todos estén pendientes. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, serás bautizado en el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? En el nombre de Jesús. Díselo, profetízalo. Es una promesa. Dile del otro lado, para ti es la promesa. Vamos, ¿dónde están los niños, los adolescentes? Levanten la mano todos los niños y los adolescentes. Para ellos es la promesa, para ministros, pastores, para todo aquel que aún no ha vivido esta experiencia gloriosa del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, el bautismo del Espíritu Santo. Vemos en Hechos capítulo 2, repita conmigo, punto número 1, vamos con las diapositivas. Punto número 1, vemos el cumplimiento de una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Anótelo por favor. Vemos el cumplimiento de la promesa. Joel capítulo 2 verso 28 lo profetizó, Jesús lo confirmó y en Hechos se cumplió la promesa. ¿Qué pasó en Hechos? Lo que Joel dijo, que derramaría de su espíritu sobre toda carne. En el Antiguo Testamento no se derramaba sobre toda carne, sobre todos aquellos que estaban dispuestos a recibirlo. Pero en Hechos todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu. Por eso tengo una fe enorme de que aquí nadie se va a quedar sin ser lleno del Espíritu, del poder, de la unción, del bautismo del Espíritu Santo. Lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en Hechos vemos el cumplimiento de la promesa. Se cumplió. Y también de la misma forma se cumplirá en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Escúcheme, la promesa es para todos. ¿Cuánto lo creen? Es para todos. No es como algunos predicadores tal vez. Vamos a ver en el punto número 2, por favor acompáñeme, diferencias teológicas sobre la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Quiero que tome nota, quiero que me despierte el que está a tu lado, porque voy a enseñar doctrina. Hay mucha confusión, mucho error doctrinal. Usted se mete en internet a ver enseñanzas y hay muchas personas con pensamientos divididos acerca de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, quiero hablarte la diapositiva por favor. Punto número 2, diferencias doctrinales del bautismo del Espíritu Santo. Número 1, algunas posiciones doctrinales dicen que el bautismo del Espíritu Santo lo recibe una persona en el momento de la conversión y cuando es unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estas personas consideran, o estos teólogos dicen, que no existe una experiencia posterior a la salvación. Existen algunas ramas de los bautistas, algunas ramas de los carismáticos, algunas ramas de otras doctrinas que consideran que cuando la persona aceptó a Jesús en su corazón y fue unido al cuerpo de Cristo, ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo pensamiento doctrinal? Escuche esto. Bueno, mientras lo va buscando. Punto número 2. Número 2, hablar en otras lenguas no es una evidencia del bautismo en espíritu, porque ellos se agarran del texto bíblico que dice que no todos hablan lenguas, no todos profetizan y no todos hablan lenguas, pero consideran que las lenguas no son una evidencia de bautismo en espíritu. También otro pensamiento, dicen que los dones espirituales ya cesaron en ese tiempo, que las profecías ya se acabaron, que los milagros se acabaron, las sanidades se acabaron, que los dones de revelación se acabaron. Otros consideran, otros de las denominaciones pentecostales, hay una rama que incluso consideran que si una persona no tiene el bautismo en el Espíritu Santo y no habla en otras lenguas, no ha sido salvo todavía. Y vamos a ver por medio de la palabra de Dios qué nos enseña la palabra. Por eso quiero que usted esté muy atento y no se me duerma. Porque todo esto que acabamos de leer por medio de la palabra, lo que estudiamos con la revelación de la palabra, es que esta palabra no se puede estudiar sin la revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que podemos interpretar con lo que vamos a estudiar el día de hoy es que estos pensamientos doctrinales tienen carencias
tienen problemas, tienen algunos desacuerdos que no coinciden conforme la palabra, se agarran de un texto bíblico, pero no tienen en consideración toda la enseñanza completa de las Escrituras. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, es ahí cuando escuchamos o cuando leemos esto que estoy leyendo de diferentes pensamientos, podrán surgir diferentes preguntas. ¿Qué es realmente el bautismo del Espíritu Santo? Puede surgir también cuál es entonces la evidencia de que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. También ocurre el bautismo en el Espíritu Santo en el mismo momento de la conversión o es una experiencia posterior a la conversión. También puede surgir otra pregunta: ¿puede un creyente auténtico, un creyente fiel, un creyente que incluso ya esté sirviendo, puede un creyente auténtico aún no haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Otra pregunta que puede surgir es: ¿puede una persona ser salva sin haber experimentado tal bautismo en el Espíritu Santo? Otra pregunta, otros se preguntarán: ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Entonces, si hacemos una pregunta: ¿cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Realmente el mayor porcentaje de la congregación no ha vivido esta experiencia maravillosa en su vida. Y a su nombre. Y a su nombre. Es una pregunta retórica que no me la respondan a mí, respondan a cada uno de ustedes. ¿Cuántos han sido bautizados y han tenido una evidencia de hablar lenguas? Ahorita les voy a enseñar acerca de las lenguas como evidencia y señal, y las lenguas como don espiritual. Y a su nombre. Y a su nombre. Así que toque el que está a tu lado y dígale: ponte los cinturones que vamos a arrancar. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos? Estamos listos. Me va buscando Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Vamos a ver qué es entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Y lo primero que quiero hablar acerca es de la doctrina de los bautismos. Quiero que me preste atención. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí todavía? Hebreos capítulo 6 del 1 al 2. Léalo fuertemente, por favor. Sí. A ver, fuerte, escuche, presta atención. Es importante lo que vamos a leer, escuche. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Siguiente. De la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, en Hebreos nos está hablando acerca de los fundamentos de la fe. Y dentro de los fundamentos de la fe nos está hablando de una doctrina de los bautismos. Entonces, existen diferentes bautismos según lo que la Biblia nos enseña. Número 1, diga conmigo: el bautismo en agua. Aquí lo hemos hecho muchas veces, que es el bautismo en agua. Alguien reconoce, acepta a Jesús en su corazón, se arrepiente de sus pecados, la persona es sumergida en el agua y es levantada, que significa morir y resucitar para Cristo, morir a su carne, a su viejo hombre, y resucitar para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces pronto viene un bautismo en agua, que eso es algo glorioso, poderoso. El último bautismo que tuvimos, alce la mano a los que fueron bautizados el último bautismo. Tremenda experiencia tan maravillosa de ver. La presencia de Dios se derramó. Aquí la gente quebrantada, llorando y adorando al Señor. Amén. Entonces, el primer bautismo es el bautismo en agua. Gloria al Señor. Es un mandato de Cristo. El que creyere y fuere bautizado serán salvos. También el segundo bautismo es el bautismo en el cuerpo de Cristo. Quiero que me presten mucha atención, porque mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y 13. 1 Corintios capítulo 12, versos 12 y 13. Gloria al Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Gloria al Señor. Siga el verso 2. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Entonces, el problema es que muchas personas toman el pasaje, el texto bíblico de Corintios capítulo 12, para decir que el bautismo en el Espíritu Santo, que Jesús dijo, lo bautizaré con Espíritu Santo y fuego, y que la experiencia que ocurrió en todo Hechos, ellos consideran que ocurre cuando una persona es unida al cuerpo de Cristo, como le decía hace un momento. Cuando una persona acepta a Jesús, se convierte de sus pecados y se une a la iglesia, y toman como referencia este pasaje bíblico. Pero aquí nos está enseñando acerca de un bautismo en el cuerpo de Cristo, en donde somos unidos. Digo conmigo, soy insertado. Digo conmigo, soy insertado al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eres insertado al cuerpo de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Si no fuera por la obra del Espíritu Santo, no pudieras haber entregado tu vida al Señor, porque Él es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que te trae a la iglesia, y Él es el que te une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor por tremenda verdad? Aleluya. Entonces, el problema con este pensamiento de esta persona es que dicen que después de entregar su vida a Jesús y unirse a la iglesia, no existe otra experiencia posterior a la conversión. No existe otra experiencia de tal bautismo en el Espíritu Santo. Pero es aquí donde quiero que meditemos en Hechos capítulo 2. El problema con ese pensamiento doctrinal que estoy hablando es que en Hechos 2, todos los que fueron bautizados eran ¿qué? Creyentes. A su nombre. Todos eran creyentes. Pero también en el libro de Hechos capítulo 19 verso 2, le dice Pablo a los discípulos en la ciudad de Éfeso: ya recibieron el bautismo del Espíritu cuando creyeron. Que respondieron ellos: ni siquiera hemos oído tal cosa de bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo les enseña el evangelio, ellos aceptan a Cristo en su corazón, Pablo los bautiza en agua, son unidos al cuerpo de Cristo, y después de esto dice que Pablo les impuso las manos para que recibieran al bautismo del Espíritu Santo. Si ya con el bautismo en agua y haber sido unido al cuerpo de Cristo, si no hubiese una experiencia más, o una experiencia después de la conversión, del bautismo en el Espíritu Santo, entonces Pablo no tendría por qué imponerle la mano, porque fueron bautizados y unidos al cuerpo de Cristo, ya tienen el bautismo en el Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre. Ahora, no se confundan. Ahorita voy a hablar el domingo anterior, por eso algunos están confundidos porque no vinieron el domingo anterior. El domingo anterior hablé de la obra del Espíritu Santo en nosotros y la obra del Espíritu Santo bautizándonos sobre nosotros. Amén. Todo el que se convierte a Cristo ya tiene el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Todos ya lo tienen. Pero hay otra experiencia gloriosa, que es cuando eres bautizado en el Espíritu Santo y la historia cambia y esa gloria se mete dentro de ti y la unción viene sobre tu vida y el poder y el avivamiento y los dones espirituales. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Entonces es ahí donde la Biblia nos habla de un tercer bautismo, y es el bautismo en Espíritu Santo y fuego. Ahora sí, léeme por favor más rápido, Mateo capítulo 3 del 11 al 12, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego? Es Cristo. Dile que está a tu lado: Jesús te bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Él es el que te va a bautizar, Él es el que te va a llenar. Entonces este es el tercer bautismo en la doctrina de los bautismos: el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Esto ya no es aquí, en este tercer bautismo, ya no es el Espíritu uniendo al creyente al cuerpo de Cristo, sino que ahora es Cristo bautizando al creyente en el Espíritu Santo y fuego, en el poder, inundándolo en el poder, en la gloria, en la unción del Espíritu Santo. Y a su nombre.
Y a su nombre. Aleluya. ¿Cuánto lo quieren? ¿Cuánto lo desean? ¿Cuánto lo anhelan? ¿Cuánto quieren que venga sobre su vida, sobre su familia, sobre su ministerio? Escúcheme, lo necesitamos, porque ese poder es lo que va a cambiar la historia de tu familia, la historia de tus hijos, la historia de tu célula. Santo Dios. Porque si vas a abrir la célula sin este poder, llevarás buen conocimiento. Y la gente recibe conocimiento. Pero si abres tu célula con el poder, con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo, vas a ir con algo diferente que transformará la vida, que quebrantará los corazones, que convencerá de pecado, de justicia y de juicio, que la gente querrá entregar su vida al Señor. Santo Dios, sigamos avanzando para que podamos tener más revelación. Ahora escúcheme esto. En el libro de Mateo, Juan está diciendo que Jesús nos iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Repita conmigo, fuego. Y en el último verso, en el verso siguiente, habla del juicio que viene para el mundo. Lo leyeron, sí lo leíste esa parte, ¿cierto? Habla del juicio que viene para el mundo. O sea, Jesús une este pasaje de bautismo en Espíritu Santo y fuego y luego habla del juicio. Escúcheme esto, repite conmigo, el fuego. Repita conmigo, el fuego para el mundo es juicio, pero para el creyente es poder de Dios, amén. Para el creyente es avivamiento. Para el creyente el fuego, ¿qué es? Purificación, santificación. Para el creyente el fuego es avivar en tu corazón la pasión por Dios y la pasión por su obra. ¿Cuánto lo creen? Necesitamos el fuego del Espíritu que se meta dentro de nosotros para seguir adelante. Si algunos se sienten cansados, si algunos se sienten derrotados, si algunos se sienten que caen en la misma tentación una y otra vez, necesitan que se meta el fuego y el poder del Espíritu Santo para que les dé la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno todavía siente que su carácter no ha sido obligado, necesita ese fuego que se meta dentro de ti para que santifique y para que purifique. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, escúcheme esto, la llenura del Espíritu Santo, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú tomas la decisión de empezar a llenarte del Espíritu Santo a través de la Biblia, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudio de la palabra, puede ser que te esté llenando, pero aún te falta el bautismo en el Espíritu Santo. Y a su nombre, y a su nombre. Entonces, avancemos. Gloria al Señor. Por eso dice en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 2 habla, volviendo al tema del fuego, habla de que fue repartido sobre todos los que estaban allí lenguas como de ¿qué? De fuego. Amén. Dice que se le repartió lenguas como de fuego. Por eso es que usted siente, cuando tiene una experiencia con el Espíritu Santo, algunos sienten como un fuego que quema en su estómago, que arde dentro de ti. Otros sienten fuego en sus manos, otros sienten fuego en sus oídos, otros sienten fuego en su boca, en sus ojos, conforme al propósito que Dios tenga con tu vida. Y a su nombre, y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Entonces, punto número 2, vamos a estudiar el punto número 2. No significa, escúcheme esto, me va por favor, ya tiene la diapositiva. No significa que no seas salvo y no tengas al Espíritu Santo si aún no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Mientras me va buscando Efesios 2:8. Vuelvo a leerlo. No significa que no seas salvo. Escuche esto. Y que no tengas al Espíritu Santo si aún no has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios capítulo 2 verso 8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es por qué, di conmigo, la salvación es por fe. Entonces la doctrina que dice que una persona que no ha sido bautizada en el Espíritu Santo
todavía no es salvo, o si alguien no habla en lengua todavía no es salvo, es un error doctrinal también. Porque entonces estaríamos ignorando lo que dice Efesios 2:8, que la salvación es ¿por qué? Por fe. ¿Cuánto dicen amén? Pero también estaríamos ignorando lo que dice Romanos 10:9, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, serás ¿qué? Salvo. Cuando crees, cuando lo recibes, eres salvo. ¿Cuánto dicen amén? Estaríamos entonces ignorando lo que dice Juan 3:16. Jesús dijo, para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna, gloria al Señor. Pero también estaríamos ignorando lo que dice 1 Corintios capítulo 12 verso 3. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si alguien toma la decisión de entregar su vida, alaba a Dios, de entregar su vida al Señor, de unirse a la iglesia por medio del Espíritu Santo, amén. Aunque no hayas hablado en otras lenguas, ya recibiste la salvación. Y ya tienes al Espíritu dentro de ti obrando, convenciéndote de pecado, convenciéndote de arrepentimiento, llevándote a la justificación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ya tiene el Espíritu Santo dentro de ti, desarrollando el fruto del Espíritu que estamos estudiando los miércoles. No se lo pierda, eso está muy bueno, hermanos. Entonces, gloria al Señor. Pero, escuche esto. Si usted aceptó a Cristo, ya eres salvo. ¿Cuántos dicen amén? Y tienes la persona del Espíritu Santo obrando dentro de ti. Pero si aún no has sido bautizado en el Espíritu Santo, se está perdiendo una experiencia maravillosa. Necesitamos, escúcheme esto, necesitamos también el bautismo en el Espíritu Santo para poder ejercer poder y autoridad y ejercer los dones espirituales y caminar en lo sobrenatural de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay otra experiencia tan gloriosa como la experiencia de la salvación, que es la experiencia más gloriosa, el día que tu vida cambió. ¿Cuántos recuerdan ese día? El día que tu vida cambió, el día que tú entregaste tu vida al Señor. Pero no solamente entregas tu vida a Jesús, me uno al cuerpo de Cristo y listo, me quedé allí. Hay que subir al siguiente nivel, que es buscar el bautismo, en donde Él me entrega dones espirituales, en donde Él me entrega el poder, en donde Él derrama unción. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre, vuelve a tocar el que está a tu lado y dile, despiértate. La verdad, todos están despiertos, solo que lo hago para que mantengan activos. Amén. Y a su nombre. Gloria al Señor. Punto número 3. Se llama bautismo porque Cristo nos sumerge en la gloria y el poder y fuego del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí se me escapó este texto bíblico, pero ya usted me lo va a buscar aquí. Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo que en Marcos o en Lucas, Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder ¿de qué? De lo alto. Jesús le dice a sus discípulos, y enviaré mi espíritu sobre vosotros. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre, di conmigo, sobre nosotros. Esta palabra es clave, di conmigo, sobre mí. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la persona que entrega su vida a Jesús, que se une a la iglesia en la conversión, y el que es bautizado? El que une su vida al cuerpo de Cristo, el que se convierte, ya el Espíritu está en ellos, obrando desde adentro. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que es bautizado, ahora es el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ven la diferencia? Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios obraba desde afuera del individuo, del creyente. ¿Lo recuerdan? En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo obra desde adentro. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Pero en el bautismo del Espíritu Santo es cuando Él viene sobre ti. Eres sumergido completamente en el río, en la gloria, en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tomamos, escuche esto, nosotros no podemos decidir cuándo vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo, pero sí podemos preparar el corazón para recibirlo. Amén. Porque la llenura es un mandato. Repita conmigo estas palabras. La llenura
es un mandato. Creo que eso no lo anoté allí, pero anótelo, por favor, anótelo. La llenura es un mandato, pero el bautizo en el Espíritu es una promesa. Amén. Usted decide cuándo va a empezar a llenarse del Espíritu Santo. Usted lo decide. ¿Cuándo va a empezar a arrepentirse de sus pecados? ¿Cuándo vamos a empezar a arrepentir de nuestros pecados? A buscar más en ayuno y oración, a leer más la Biblia, a llenarnos. Pero no puedo decidir cuándo voy a ser bautizado, porque eso le pertenece a Cristo. Él sabe cuándo derramará sobre nosotros. Cuando vea un corazón hambriento, cuando vea un corazón sediento, cuando vea un corazón dispuesto, cuando vea un corazón limpio, porque Él es santo y desciende sobre vasos que limpios. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ya me acabé todo el agua, hermano. Gloria al Señor. Entonces, eres sumergido en el río del Espíritu. Jesús dijo: el que crea en mí, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva, hablando del Espíritu que iban a recibir. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Así como en el bautismo en agua, su cuerpo sumergido en el agua físicamente, en el bautizo en el Espíritu, eres sumergido en el río de la gloria del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí puede, la pregunta que leíamos hace un momento, puede ser también, puede suceder que un creyente auténtico, con una fe genuina, con un corazón dispuesto para amar a Dios y para servir, puede ser que esté caminando, esté sirviendo, caminando en el Evangelio, pero aún no haya recibido el bautizo en el Espíritu Santo. Puede ser, puede suceder, pero Dios lo va a entregar a todos. ¿Cuántos dicen amén? Dios va a derramar de su Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Entonces, todo creyente auténtico puede ser que no haya sido bautizado en el Espíritu Santo, pero todos los que son bautizados en el Espíritu Santo serán llenos de la plenitud del Espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Léame por favor Efesios capítulo 5 verso 18. Efesios capítulo 5 verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ya, di conmigo, sean llenos del Espíritu Santo. No embriagarnos con el vino. ¿Qué representa? Representa, hay mucha gente embriagada de televisión, embriagada de novelas, embriagada de odio, de rencor, embriagada de Netflix, embriagada de inmundicia, de pecado. Pero tenemos que ser llenos es del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ser llenos, anhelarlo, pedirlo, caminar con el Espíritu Santo y a su nombre. Ahora, quiero que me escuchen aquí. Muchas veces hemos podido darnos cuenta que a veces es más difícil recibir el bautizo en el Espíritu Santo al creyente que lleva años en el Evangelio y nunca lo ha recibido, al creyente que recién se convierte y se le enseñó sobre el bautizo y eran bautizados inmediatamente. Eso pasaba en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se convertían y le decían, ya recibí el saludo del apóstol Pablo. Llegaba a una ciudad: hola, ¿ya recibieron el bautizo del Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos escuchado de eso. Ya, pues siéntese que les voy a enseñar. Y toma, reciba ahora. Pero ¿por qué tal vez muchas veces se hace más difícil aquel que lleva años? Porque tal vez lo primero es por la falta de conocimiento. Y el bautizo en el Espíritu Santo se recibe por fe. A su nombre. A su nombre. Y la fe viene por qué. Y el oír viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Por eso a partir del día de hoy vamos a todo el que se convierta, el que tenga un día de convertido, un mes de convertido, a enseñarle lo importante que es comenzar a pedir: bautízame, Señor, con tu Santo Espíritu, bautízame en el fuego del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén?
Porque muchas veces de las derrotas que tenemos en la vida es porque nos falta esta experiencia gloriosa que va a cambiar nuestra vida para siempre. ¿Cuántos ya lo han experimentado? Alce la mano con la evidencia de hablar en otras lenguas. Alce la mano. ¿Cuántos han sido bautizados? Ahora sí, alce la mano. Alce la mano. ¿Cuántos pueden testificar que fue la experiencia más gloriosa que cambió su vida? Amén. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Entonces, también otros no lo pueden recibir porque se han burlado de la manifestación del Espíritu. Y si se burlan, se convierte en una blasfemia contra el Espíritu. Y Jesús dijo que el pecado que no es perdonado, ¿cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor otra vez, más fuerte, más fuerte. Aquí nadie va a burlarse del Espíritu de Dios, de su obra, de su manifestación. ¿Cuánto dicen amén? De su presencia. En esta casa vamos a amar, vamos a honrar, vamos a cuidar la presencia de Dios. Aleluya. Punto número 4, ayúdeme Eduardo, por favor. Evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. Ya leímos en Hechos 2:1 que cuando descendió el Espíritu, todos hablaron en lenguas. Quiero leer cuál tienes allí, cuál otro tiene allí. Quiero leer, por favor, Hechos, capítulo el 19, 6 y 7. Hechos 19, 6 y 7. El 8:13 también lo tiene, ese es, ¿no? El 8:13, ya. Léame, Abraham, el 19, por favor. 19, 6 y 7. Hechos 19, 6 y 7. Aquí lo tenemos, rápido. Ajá. Y habiéndole impuesto las manos, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Ya. Vemos en Hechos que fueron bautizados y hablaron en otras lenguas. Vemos en Hechos capítulo 19 que Pablo les impuso las manos y también hablaron en otras lenguas. Vemos en Hechos capítulo 8 verso 13, póngamelo por favor rápidamente, que dice que llegó Felipe y comenzó a predicar el evangelio y la gente se convertía, pero aún no habían sido bautizados. Luego llegó Pedro y comenzó a orar por ellos y fueron bautizados. Léalo conmigo por favor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El siguiente, por favor, el siguiente. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y también otro texto bíblico que quiero darles, el de libro de Hechos, capítulo 10, en la casa de Cornelio. Dice que Pedro llegó y comenzó a enseñarles del Evangelio, a enseñarles de Cristo, a enseñarles del Espíritu Santo. Y dice que Pedro no había ni siquiera terminado. Búscame ese texto bíblico, por favor, ya lo tienes allí. No, el donde dice, y Pedro no había ni siquiera terminado de predicar cuando sobre ellos cayó el Espíritu Santo. Y la evidencia que hubo, ¿cuál era? Hablaron en otras lenguas. ¿Cuál es ese versículo? Búsquemelo por favor. Usted también en su Biblia, rápido. Hablaron en otras lenguas. Fueron llenos, es el 44, hermano. 44, 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Siguiente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron impresionados de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Mire lo que dice 46. Porque los oían que hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuántos están aquí conmigo? Ahora sí ayúdenme a ministrar en el piano. ¿Cuántos están aquí conmigo?
¿Cuántos están aquí todavía? Entonces, escúcheme esto. La primera señal, como primera evidencia de que recibes el bautismo en el Espíritu Santo, es cuando hablas en otras lenguas. No lo digo yo, se lo estoy demostrando con la palabra de Dios y a su nombre. Ahora, existe una diferencia entre la evidencia como señal del bautismo en hablar en lenguas, la lengua como evidencia, como señal del bautismo del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. Hay personas que son bautizadas, hablan en lengua una sola vez y no tienen el don. Algunos tuvimos la experiencia y no tenemos el don, pero otros fueron bautizados y continuamente hablan en lenguas, hablan en lenguas. Qué poderoso es hablar en lenguas, porque ¿qué dice la Biblia? Misterios habla con el Padre. Cosas está hablando, misterios sobre tu vida es edificada a su nombre. No menosprecies las lenguas. Dile: Señor, también dame las lenguas, porque son misterios. Mi vida es edificada, mi vida es fortalecida. Hay muchas, cuando oras en lengua, hay muchas oraciones que no sabes cómo pedir, pero el Espíritu Santo está pidiendo a través de tu boca, por medio de las lenguas, al Dios Padre, aleluya. Y milagros comienzan a suceder. Santo Dios. Pero ahora, vuelvo a repetir, existe las lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo, que todos los que recibían el bautismo del Espíritu Santo había una señal, hablaban en otras lenguas. Pero existe el don de lenguas. Entonces, la primera evidencia, si usted nunca ha tenido esta experiencia de hablar en otras lenguas, tienes que empezar a pedirle: Señor, bautízame en el Espíritu Santo. Ahora, esto no es para que nos sintamos mal y como que rechazados y apartados. Esto es al contrario, para despertar en nosotros el anhelo, el deseo de reconocer que hay una experiencia gloriosa que aún me estoy perdiendo del Evangelio. Y a su nombre. Hay una experiencia después de la conversión, después de mi salvación, que es el bautizo del Espíritu Santo. Que el día que experimentes eso, la gloria de Dios cambiará tu vida. Aleluya. Te dará el poder. Aleluya. Y a su nombre. Y de eso quiero hablarte. El punto número 5, por favor. Recibirán poder cuando seas bautizado en el Espíritu Santo. Rápidamente, léame Lucas 24:49. Y yo se le tiene abierto Hechos capítulo 1 verso 8. Terminan uno y me leen el otro rápidamente, por favor. He aquí yo enviaré la promesa. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Hechos 1:8. Léalo, por favor. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Cuando, di conmigo, cuando el Espíritu de Dios, repita conmigo, cuando el Espíritu Santo venga sobre mí. Repita conmigo, que es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Repita: cuando el Espíritu Santo venga sobre mí, di conmigo, recibiré poder. Repita: recibiré poder. Escuche esto. En el bautismo del Espíritu Santo, ya no solamente es la persona del Espíritu Santo dentro de ti obrando, ahora es revestido del poder de lo alto. Esta palabra, serás investido del poder. El verbo investir es conferir, delegar, entregar autoridad y poder a una persona. Y a su nombre. Eso es lo que ocurre en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eres revestido del poder y el fuego, saturado con mayor dimensión de gloria, especialmente para impactar a otros y predicar la palabra y extender el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora,
Escúcheme esto, la primera experiencia de la llenura del Espíritu Santo en la conversión es algo que te bendice, te edifica a ti mismo, pero el propósito principal del bautizo en el Espíritu de Dios, en Espíritu Santo y fuego, es para bendecir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estoy respondiendo a la pregunta de muchos que tuvieron la experiencia del bautizo y vivieron una cosa gloriosa. Sentían que su vida estaba sumergida bajo una gloria, pero se apagó. Porque es que el bautizo, cuando seas bautizado en el Espíritu Santo, tienes que salir a predicarle a alguien, tienes que salir a orar por alguien, y los enfermos se van a sanar, y las señales seguirán a los que creen, y los milagros ocurrirán, y los dones espirituales empezarán a manifestar. Porque si no lo haces, se apaga el fuego que se encendió en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces, gloria al Señor, aleluya. Entonces, el Espíritu Santo viene para dotar al ser humano del poder necesario para llevar a cabo su misión y vocación como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Viene para predicar la palabra. En el bautismo del Espíritu Santo, Él viene y entrega dones. A este le entrega don de sanidad, aquí le entrega don de ciencia, de revelación, que es conocer lo que nadie sabe, pero Dios empieza a revelártelo. Amén. Dios comienza a darte la revelación, no para chismear. Ay, mire lo que está haciendo Julianito, sino es para orar y edificar y restaurar a la persona. ¿Cuánto dicen amén? También habla de los dones espirituales que entrega el Espíritu Santo, los dones de diversos géneros de lenguas. Después hablaremos sobre eso, las lenguas angelicales, pero también las lenguas humanas. Hay gente que han ido a países que hablan en otro idioma y se han parado a predicar, y de repente viene el don de lengua y comienzan a predicar en otras lenguas. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su nombre. Otros comienzan a hablar en lenguas como chinas, otros en lenguas como japonesas, otros en lenguas como no sé de a dónde. Pero también existe ese diversos géneros de lenguas. Es un don. Pero también existe el don de interpretación de lengua, que es lo que enseña el apóstol Pablo. ¿Cuánto necesitamos el don, decía el apóstol Pablo, de interpretación de lengua en la iglesia? Si alguien habla en lengua, se levanta alguien e interpreta. Esto está diciendo el Señor. Está escuchando a alguien hablar en lengua y está interpretando lo que está diciendo en el Espíritu. También está el don de orar por los enfermos y que sean sanados. El don de milagros. También está en el don de profecía. No han cesado todavía las profetas, pero los verdaderos profetas, no los charlatanes que están hoy en día por ahí emocionando a la gente, manipulando a la gente, sus emociones, su corazón, para que traigan 10,000, 20,000. Y a su nombre, y a su nombre. Porque hoy en día los profetas solamente parece que la única revelación que viene de los profetas es paz, prosperidad, bendición. Pero en los tiempos antiguos el profeta profetizaba también paz, prosperidad, bendición, pero también arrepentimiento, corrección, también juicio de Dios. Y a su nombre. En esta iglesia creemos que aún están los profetas, el don de la profecía vigente. Y aquí hay gente, yo conozco gente que Dios les ha entregado y el Espíritu Santo le está diciendo: en este año voy a avivar ese don para edificar a mi iglesia. Amén. Lo necesitamos, lo necesitamos. Recuerdo a los 16 años con los muchachos, comenzamos a anhelar: Dios, llénanos, bautízanos, bautízanos. Era tan fuerte el gemir. Comencé a tener algunos sueños que yo en mis sueños hablaba en otras lenguas, pero no pasaba nada. Hasta que un día, sumergido en mi habitación en una gloria suprema de la presencia de Dios, tuve esa experiencia y comencé a orar en ese momento en otras lenguas y sentí que Él me estaba enviando para una tarea. Pocos días después el Espíritu Santo comenzó a llevarme a otras naciones a predicar la palabra. Me llevó a Cuba a predicar más de 600 jóvenes que fueron quebrantados por el poder del Espíritu Santo mientras escuchaban el mensaje.
Me ha llevado a Colombia, a la iglesia donde nací. Me ha permitido predicar y la gente queda impactada con ese mensaje. Me ha permitido predicar en México, en diferentes ciudades. Que he terminado de predicar y los jóvenes se me acercaban y me decían: yo había tomado la decisión de quitarme la vida, pero hoy el Espíritu Santo ha quebrantado tanto mi corazón que quiero ser libre, que hoy quiero arrepentirme de mis pecados. Llegué a Estados Unidos no de la forma que quería, pero 50 días estuve predicando en Texas, no sé cómo se pronuncia. 50 días donde hasta los ateos creyeron en Dios. 50 días donde hasta los musulmanes decían: creo en Cristo. 50 días donde toda lengua adorando a Dios, diciendo: gracias, gracias Señor. Portugués, Afganistán, chinos de la India, no recuerdo cómo se llama el lenguaje de cada uno de ellos, es su nombre. Pero eso no fue por Duvernay, no fue por su elocuencia, no fue por su carisma. No, yo no tengo nada. Si a mí me quitan el Espíritu Santo, soy un címbalo que retumba. Si a mí me quitan la presencia del Espíritu Santo, no soy nada. Este mensaje no provoca efecto en nadie. Lo que toca el corazón de la gente cuando es predicada la palabra es la unción que Él entregó el día que llenó y bautizó mi vida. A su nombre. Lo necesitamos. Le he dicho al Espíritu Santo: teólogos, hay muchos muy buenos maestros de la palabra, pero si me envías, que seas tú obrando, ministrando, predicando. Líderes de células, necesitas el conocimiento, necesita la doctrina, pero necesita el bautismo para que sea lleno del poder y la unción para ir a predicar a tu célula, a las calles, a tu familia, a su nombre, a su nombre. Hermano, las cosas cambian. Antes de la llenura del Espíritu Santo me dieron la oportunidad de predicar. Me paré a predicar. Hermano, yo en mi orgullo me paré. Dije: pastora, prepárese porque tengo un mensaje de 40 minutos. Aleluya. Vengan temprano, hermano, porque me va a faltar tiempo para predicar. Varón, cuando me paro a predicar, no duré ni 5 minutos. Los nervios me cogieron. Yo pensaba que porque tenía elocuencia en la universidad, en el estudio, yo pensaba que predicar era lo mismo. Me di cuenta que esto no depende de elocuencia, de mi capacidad, de mi talento, de mi conocimiento, sino de que el Espíritu Santo esté sobre mí. Ese día le dije a Dios: no lo quiero volver a hacer sin ti. Pasé como 1 año sin predicar, porque yo decía: no es para mí. Pero 1 año después, recuerdo, estábamos los muchachos, el pastor comienza a usarnos en la predicación. Recuerdo 1 año después, un viernes, que para mí venían solo 3-4 personas al tiempo de oración, en los tiempos de ayuno que hacíamos en enero. Y recuerdo que ese día, como nunca, se llenó la iglesia, hermano Abraham, se llenó. Yo estaba asustado, estaba nervioso. Dios mío, y ahora no voy a poder, y ahora me va a pasar lo de la primera vez. Yo iba a predicar porque eran 4 personas lo que iban a estar: mi mamá, mi hermana y creo que uno de estos 2 muchachos, creo que era lo que iban a estar. Cuando se llena esa iglesia, hermano, los pies me temblaban, yo sudaba, así como estoy ahorita. Usted me ve aquí predicando con fuego, pero estoy nervioso. Pero el poder del Espíritu Santo ese día, hermano, todo fue diferente. Porque cuando yo comienzo a predicar ese día sobre el altar familiar, siendo un muchachito de 16 años, 17 años, todos los que estaban allí escuchando lloraban escuchando la palabra. Ese día aprendí que no soy yo, que es Él sobre mí. Dale un fuerte honra al Señor, honra al Señor, honra al Señor, honra a Dios con un fuerte aplauso. Aleluya. Léame rápidamente Mateo 16, 17. Léamelo, hermano Abraham, Mateo 16, 17. Mire lo que dice. Quiero que leas, escuche esta palabra con fe, por favor. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán.
Santo. El apóstol Pablo decía: he ido a ustedes a predicar la palabra, pero también con demostraciones del poder de Dios, para que el mundo crea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo pueden pedir hoy? Dice: Señor, lléname más de ti, bautízame. Dile: bautízame, dile: yo lo anhelo con todo mi corazón, yo lo necesito. Vamos, comienza a preparar tu corazón. Ya casi voy a terminar, me falta un último punto. Dile: lléname más de ti, lléname más de ti. Va pasando solamente los músicos, por favor, con mucha precaución. Escúcheme eso. El último punto del que quiero hablar es cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a leer primeramente Hechos capítulo 2, verso 39. Lea conmigo Hechos capítulo 2, verso 39. Vamos, Hechos capítulo 2, verso 39, léalo por favor. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ya, muy bien. Ahora quiero que usted lo busque y lo vamos a leer fuertemente todos, por favor. ¿Ya lo tiene? Díganme amén si ya lo tienen. Amén, ¿ya lo tienen? Vamos a leerlo a la 1, a las 2 y a las 3. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, y para todo el que el Señor nuestro Dios llamare. Ahora vamos a personificar el versículo. Vamos a leerlo. Dice: porque para mí es la promesa. 1, 2, 3. Porque para mí es la promesa, para mis hijos, para los que están lejos, y para todo el que el Señor llama a su nombre. Entonces, lo primero, quiero que por favor me miren aquí, no se me desconcentre con los músicos, ya ellos están ahí quieticos. Ministren conmigo, por favor. ¿Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Lo primero, hay que creerlo. Hay que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Dice Hebreos capítulo 11. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, crea que le encuentra y que va a recibir la recompensa. Aleluya, a su nombre. Entonces, porque el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Vuelvo a repetir: la llenura es un mandato, el bautizo es una promesa. El bautismo del Espíritu Santo, usted tiene que creerlo, que es para ti. Lo leímos en Hechos. Repita conmigo: es para mí. Repita conmigo: es para mí, para mi familia, para toda la iglesia y para todos los que crean. Repita otra vez conmigo: es para mí, mi familia, la iglesia y todos los que crean. Amén. Para ellos es la promesa. Se recibe por fe, pero hay que creerlo. La fe viene por el oír. Sin fe es imposible agradar a Dios. No tengas miedo, no tengas duda. Muchos han sentido un mover sobrenatural del Espíritu Santo, pero están tan nerviosos y preocupados en cómo van a reaccionar. ¿Y si me caigo? ¿Y si tiemblo? ¿Y si muevo las manos? ¿Y si la lengua se me enrieda? Y entonces cortan el fluir del Espíritu Santo con sus miedos, con su incredulidad. Pero cuando tú sientas ese poder, déjalo fluir, porque Jesús dijo: es el río que va a fluir desde adentro. Déjalo fluir. Permíteme, Alexander, tomate como ejemplo. Recuerdo un mes de enero, alrededor de 20 jóvenes ayunando y orando: bautízanos, 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 bautízanos. Y todos fueron llenos. Recuerdo que tuvimos viernes, sábado, domingo, 3 días de ayuno, y el último día hubo un culto que, hermano, se derramó una gloria, que terminamos a medianoche. El culto era en el día y terminamos a medianoche el culto. No se lo digo yo, están todos ellos testigos. ¿Recuerdan? Terminamos a medianoche el culto que era de día el domingo. Culto como hoy terminó en la medianoche. Y recuerdo, Alexander, ya todos nos levantamos, nos fuimos.
Y Alexander aún no lo había recibido, ese bautizo con la evidencia de hablar en lenguas. Y recuerdo que se tiró de rodillas en el altar y no sé qué le decía porque no le preguntaba. Pero yo me imagino a ese joven diciéndole: yo también lo quiero, yo también lo necesito, yo también lo he buscado, yo también lo deseo, yo también tengo hambre, también tengo sed, dame de beber de ese río del Espíritu. Y él estaba ahí calladito. Cuando de repente yo lo voy a llamar: hermano, ya nos vamos. Cuando ese joven comienza a soltar y hablar en otras lenguas, y hablar en otras lenguas, y hablar en otras lenguas, y no solamente fue bautizado con la evidencia de lenguas, sino que también recibió el don de lenguas. Usa ese don, hermano, para que Dios te use poderosamente en su obra, en el ministerio, para bendecir y orar a otros. Amén. Quiero tomar como ejemplo, con el permiso de él, porque esto es algo que hay que anhelarlo, porque muchos no lo reciben, porque ni siquiera tienen conocimiento, y otros que tienen el conocimiento no lo piden. Hay que meternos en ayuno y oración. Recuerdo, permíteme, hermano Raúl, tomar como ejemplo tu vida. Recuerdo que un día en un culto, cuando vino el predicador, él hizo una petición: yo quiero tener la experiencia de sentir esa gloria en mi vida, esa presencia. Ese deseo, Raúl, es lo que va a provocar que Él se derrame. Pero hay que buscarlo. Sin ayuno, sin oración, dice el libro de Joel, no va a haber derramamiento del Espíritu Santo. No es que te levantas hoy a 11 de la mañana sin orar, sin leer la Biblia, sin ayunar, y ya Él cayó sobre ti. Él tiene que ver un corazón dispuesto en donde va a descender y habitar con toda su gloria su nombre. La prédica que dio el pastor Roberto, sedientos por Dios, es lo que tiene que despertarse en el corazón hoy, para aquellos que aún no han sido bautizados con la evidencia de hablar en otras lenguas, y para aquellos que fueron bautizados, pero con el pasar del tiempo el fuego se apagó. Por eso el llamado del Espíritu Santo es hoy para todos. Es hoy para todos, porque lo necesitamos.